Sí, doctor. Ya. Bueno, empezaré pues chicos, ya, no vamos a esperar más, ya. Hoy nos toca patología del intestino delgado, ¿de acuerdo? El intestino delgado, bueno, tenemos el duodeno y después el yeyuno ilio, ¿no? Ya hemos dicho que el duodeno se llama duodeno porque mide más o menos 12 veces de dedos. Yeyuno ilio, las medidas del intestino es una cosa de locos. Bien difícil que dos libros coincidan en la medida, porque no es lo mismo medirlo en vivo que medirlo en un cadáver. No es lo mismo amarradito al meso que sin meso. Entonces, realmente la dimensión es variable. En el vivo puede ser hasta 8 metros, ¿no? Y en el cadáver, lógico, es más corto. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos hablado sobre el duodeno, cuando hemos hablado sobre la cabeza del páncreas, hemos visto el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones, la primera, segunda, tercera, cuarta, la primera que es el bulbo duodenal, la segunda que es la parte descendente, tenemos la segunda parte alta y la segunda parte baja. La ampolla de váter desemboca en la segunda porción baja. La tercera porción, que es la porción horizontal, y la cuarta, que es la ascendente. ¿De acuerdo? Bien facilito. Recordemos que aquí tenemos el páncreas y del páncreas por detrás del cuello y por delante del proceso uncinado vienen los vasos mesentéricos, la arteria y la vena mesentérica superior. Después, otra cosa, acá tenemos el ángulo de Treitz y tenemos el colon transverso. Si nosotros levantamos el colon transverso tiene su meso, se llama mesocolon transverso. Esto que estoy señalando con el puntero. Este es el colon transverso y este mesenterio, donde está la arteria cólica media, se llama mesocolon transverso. El mesocolon transverso divide la cavidad abdominal en dos compartimentos, el superior y el inferior, ¿de acuerdo? El superior, el inferior. Recordemos, si esto lo bajamos, el epiplon cae por delante del intestino, ¿de acuerdo? Acá tenemos el yeyuno, las válvulas conniventes son mucho más pronunciadas, más pegaditas, a diferencia del ilion, ¿no? Que es menos pronunciado, es más planito. Esa es una forma de diferenciar yeyuno de ilion, ¿de acuerdo? En la parte proximal, los vasos entran así, muy pocas divisiones y se van rápido. En cambio, en la parte del ilion hay arcos de segundo y tercer nivel, ¿de acuerdo? Y las capas son las mismas, ¿no? Ya, las mismas. Longitudinales internas, circulares externas. Como les decía, aquí tiene el ángulo de Treitz. Este es el meso intestinal, el meso del intestino delgado. Por acá vienen los vasos. Y tiene este sentido. Ahora vamos a explicar un poquito por qué razón se da esta situación. Ya hemos hablado sobre la arteria mesentérica superior que pasa por detrás del cuello del páncreas, por delante del proceso uncinado, por delante de entre la tercera porción de duodeno y va por el meso del intestino delgado y da los vasos y la irrigación hacia el intestino delgado. Acá nuevamente la irrigación de vasos mesentéricos superiores. La primera herramienta es la cólica media. La cólica media es la que va a dar irrigar toda esta zona. Ahora, chicos, recordemos un poquito es el embrión, ¿ya? ¿Recuerdan el embrión en el cual tenemos arriba el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior? Y hablamos de que la irrigación del tronco celíaco iba hasta del tercio inferior del esófago hasta la segunda porción del duodeno, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Sí, se acuerdan. Sí, Doc. Sí, doctor, sí lo mencioné. Y la mesentérica superior iba desde la parte de la segunda porción baja del duodeno
hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Es decir, estas son, dividimos el colon transverso en 3 partes, hasta acá iba la irrigación de la mesentérica superior, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí lo vemos. Vemos, lo va hacia arribita, vamos a retornar uno. Miren, esta es la mesentérica superior, irriga desde la segunda porción, da todo el intestino, el ángulo de Trace es por esta arteria, ¿ya? Y después todo el intestino delgado y la rama terminal de la mesentérica superior se llama iliocólica o iliobiseco apendículo cólica. Y de ahí va hacia el colon ascendente y a través de la arteria cólica media irriga los 2/3 proximales del colon transverso. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y ya la parte distal lo que queda con la mesentérica inferior que sale por acá. ¿Ven? Tiene importancia conocer ese esquema del embrión. Muy bien. Aquí vemos, ¿no? Nuevamente. Bien, hemos hecho una revisión de la anatomía del intestino delgado. Básicamente, desde el punto de vista de función, el intestino delgado es el centro de la absorción de los nutrientes, ¿de acuerdo? Todo el proceso digestivo, en el cual desde la saliva, con el ácido del estómago, la bilis y el jugo pancreático van a transformar todos los alimentos, ¿no? En un quimo ácido, después un quimo alcalino en el duodeno, y con eso de ahí preparan todos los alimentos en su digestión, transforman todo lo que se han comido hoy día en el almuerzo en nutrientes capaces de ser absorbidos. Se absorbe casi de todo, menos que, ¿qué es lo que no se absorbe, chicos? Al menos nosotros no podemos absorber. ¿Qué no absorbemos? ¿Qué cosa se Fibra, va del doctor. agua? La Fibra. celulosa. La celulosa básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes dirán, bueno, mejor pues porque así absorbemos todo. Y mientras mejor absorbamos, menos va a dejar de residuo. Pero ¿qué resulta? Que el residuo es necesario para una salud adecuada, ¿de acuerdo? Entonces hay necesidad de que formemos residuos. ¿Para qué? Para que tengamos caquitas sanas. Ya después vamos a ver en las clases siguientes por qué hay la necesidad de tener una caquita sana. El hecho de sufrir estreñimiento y no comer muchas fibras se asocia a enfermedades, sobre todo cáncer de colon, ¿no? Entonces alguna importancia tiene que tener la caquita, ¿de acuerdo? No hablemos de eso el día de hoy, ¿no? Pero hablemos sobre la patología del duodeno. Hemos visto en la clase pasada que la patología del estómago es variada, sobre todo lo que más nos preocupa es el cáncer gástrico, ¿no? Bien, en el caso del intestino delgado, en realidad no hay mucha patología, así como en otros segmentos, ¿de acuerdo? En el caso del duodeno, el cáncer de duodeno es una patología muy rara, ¿ya? 1.6 de las neoplasias malignas gastrointestinales y es de aparición tardía, de difícil diagnóstico. Cuando se presenta un cáncer de duodeno, la mortalidad también es alta. ¿Por qué? Porque el doctor Giracata les decía que un cáncer gástrico, operar un cáncer gástrico con un poco de práctica es relativamente, digamos, frecuente. Me gusta a mí el cáncer de estómago operar, es una cosa fácil, pero para poder sacar un cáncer de duodeno, ahí la cosa no va bien. ¿Por qué? Porque la operación es la duodenopancreatectomía, al igual que el cáncer de cabeza de páncreas. Entonces ya no es una cirugía que dure 4 horitas, es una cirugía que puede durar arriba de las 6 horas, ¿de acuerdo? Entonces es más laborioso. La edad promedio es casi 65 años, predomina en el sexo masculino, ¿no? La variedad histológica es el adenocarcinoma. ¿Cuál era el más frecuente en el estómago, chicos? También adenocarcinoma. Claro, pero era 90 y tantos por ciento, ¿no? ¿No? Sí, En cambio acá es 32%. Y el más frecuente es las lesiones metastásicas, 32%. ¿Metástasis de dónde? Del páncreas, ¿de acuerdo? Del páncreas. El linfoma 12%,
tumor carcinoide 4%. Recuerden que el segundo tumor en el estómago es el linfoma 5%, ¿no? Bien. Es una entidad poco común, las manifestaciones clínicas inespecíficas tardías, pocas veces posible un tratamiento curativo, la supervivencia global a 6 meses es muy pobre, igualito que la del páncreas, ¿de acuerdo? Igualito. En el caso de la cirugía, hablamos sobre estómago, ahora hablemos sobre duodeno. El tratamiento puede ser curativo. ¿Y cómo se cura un cáncer de duodeno? Con la duodenopancreatectomía. ¿Por qué? Porque no se puede sacar el duodeno solo, dejando el páncreas no se puede. Hay que sacar páncreas y duodeno, una sola operación de Whipple. Y paliativo, obstrucciones duodenales, hay que hacer derivaciones gastroyeyunales, ¿no? Hay que bypassear. Tenemos una neoplasia acá en el duodeno, entonces la operación es la duodenopancreatectomía. Ya hemos visto cómo se hace esta duodenopancreatectomía y la reconstrucción, ¿no? Igual que en cáncer de cabeza de páncreas, la misma reconstrucción. Ahora, cuando tenemos un tumor duodenal que no se puede resecar porque está muy grande, muy avanzado, y amputarlo, sacarle todo a esa costa de que se nos vaya a morir el paciente en el posoperatorio. Y cuando no podemos sacar o curar un cáncer, ya les dije a ustedes que la peor paliación es de que matemos al paciente en el intento de curarlo. Eso no está muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es permitirle que siga comiendo. ¿Cómo? Haciéndole un bypass gastroyeyunal. ¿De acuerdo? Si yo hago un bypass acá, una anastomosis, y el alimento ya no viene por acá, sino que va a venir por acá. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no es cierto? Facilito. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ya? Con los dibujitos del doctor Hiracata, que debería hacer mi atlas, ya se entiende, pues, ¿no es cierto? Hay una enfermedad rara, jóvenes, que se llama compresión vascular del duodeno. Es una enfermedad rara, pero se los voy a poner acá porque si es que ustedes no saben que esto existe, no le van a acertar al diagnóstico never in the life. ¿De acuerdo? Entonces, la obstrucción duodenal parcial o completa causada por la arteria mesentérica superior, una de sus ramas, es una entidad rara, reconocida en Rokitansky 1861. No sé cómo diantres logró él, ¿cómo se llama? Juntar un montón de casos y describirlas, ¿sabes? Porque yo en mi vida he visto 3 casos, es decir, cada década de mi vida profesional he visto un caso, es una situación rara. Y recuerden de que en la anatomía duodeno, a través de la tercera porción, entre la tercera y cuarta porción, van por delante las arterias, los vasos mesentéricos. Entonces, y en la parte de atrás, al otro lado, por detrás del duodeno, está la aorta. La aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, miren, 75 casos reportados por Wilkie. Yo he visto 3 casitos y yo no sé cómo en 1927 sacó tantos casos este pata. Se le ha llamado, tiene varios nombres, acá tienen los nombres: síndrome de Corsé de yeso, ilioduodenal, compresión vascular del duodeno, ese es el mejor nombre, síndrome de la arteria mesentérica superior. El término de compresión vascular del duodeno es el nombre más apropiado y puede estar por la arteria mesentérica superior o la arteria cólica media, que es una de las primeras ramas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que se le hace una pinza mesentérica, ¿cómo es? Que por detrás está la aorta y por delante viene la mesentérica. Entonces van montando esta porción del duodeno y por alguna razón esto lo comprime. Y entonces el paciente, al comprimir, no pasa bien los alimentos de la tercera porción a la cuarta porción, y entonces da vómitos. ¿Vómitos de qué tipo? Biliosos. ¿Por qué? Porque la bilis no puede pasar por acá. Y cuando uno le hace una tomografía, una radiografía, resulta de que hay una distensión del duodeno, una distensión del estómago, pero y después por delante, más adelante del ángulo de trace, todo está planito. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, aquí tenemos el ángulo de trace y aquí tenemos el mesocolón del transverso. Si es que yo corto aquí donde yo estoy señalando, voy a encontrar la segunda porción baja y la tercera porción del duodeno. ¿De acuerdo? Aquí a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que le hago como tratamiento? Le puedo hacer una derivación del duodeno al yeyuno, bypasearlo. Es mala idea, duodenopancreatectomía no es mucha cirugía.
y no se puede hacer anastomosis de aquí para acá porque no se mueve, todo esto está fijo. Entonces, lo más inteligente es coger el duodeno en la parte inferior y anastomosarla con el yeyuno. ¿De acuerdo? Cuando hablamos sobre pancreatitis jóvenes, les hablé sobre cómo rotaba cómo se formaba el páncreas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto de las yemitas, ¿no es cierto? Entonces, al momento de rotar, puede ser de que se quede atrapado el tejido y le forma un páncreas anular. Eso también va a producir una obstrucción del duodeno, ¿de acuerdo? Entonces, el páncreas anular y va asociado generalmente al síndrome de Down, divertículo de Meckel, malrotación intestinal, etcétera, ¿no? Generalmente se manifiesta durante el primer año de vida y dicho sea paso, hoy día es día de la cirugía pediátrica, hay que saludar a los cirujanos pediatras y son ellos los que generalmente se encargan de este tipo de patología. Los pacientes que son sintomáticos hay que operarlos, pues, ¿no? Porque si no se desnutren. No se recomienda la sección del anillo porque se pueden generar fístulas pancreáticas. Entonces, ¿qué pasa si es que está acá un páncreas anular? Se distiende que la segunda porción proximal, el bulbo y todo el estómago se distiende, ¿de acuerdo? Acá tienen un caso de páncreas anular, distendiendo acá. Entonces, ¿qué cosa se puede hacer? Se puede hacer igual una gastroyeyuno, anastomosis, ¿no? Se puede hacer esto, o con una IE de Rux se puede hacer una anastomosis hacia el bulbo. Esto es más fácil, ¿de acuerdo? Más rápido también. Bien, entonces páncreas anular. Hay otras enfermedades asociadas a obstrucción duodenal por malformaciones del intestino delgado, sobre todo la malrotación. O sea, malrotación. Ahora, con este término de malrotación se les hace un nudo en la cabeza porque ¿a qué le llaman malrotado, ¿no? Malrotado. Entonces, ahora se los voy a explicar mejor. La compresión extrínseca causada por las bandas de LAT se debe a una rotación inadecuada del intestino. ¿Rotación cuándo? En la etapa fetal. Es una banda fibrosa y el niño nace con una banda anormal, generalmente así con el ángulo hepático del colon y se forma esta banda de LAP, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Hay que cortar simplemente las bandas de LAP, pero ¿qué resulta? Que miren cómo queda la anatomía de este paciente. Queda el duodeno, no hay ángulo de trace, no existe, baja por el lado derecho del intestino y el grueso empieza acá. Queda así. ¿Y qué es lo que pasó? Se rotó mal. Acá tienen ustedes el hígado, y acá debajo del hígado tienen el apéndice. Y tienen bandas, acá una bandita que se llama bandas de LAP. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a explicar. Otra, la enfermedad quizás la más frecuente, la malformación intestinal más frecuente de todo el tubo digestivo es el divertículo, el divertículo de Meckel. El divertículo duodenal es una rareza también. Los divertículos duodenales son divertículos o apéndices huecos que forman sacos, ¿no? Y pueden ser divertículos o pseudodivertículos. Los pseudodivertículos no tienen todas las paredes y los divertículos verdaderos sí tienen todas las paredes del intestino, ¿de acuerdo? El divertículo duodenal es una patología que se presenta muy próximo a la ampolla de Vater. 70% son periampulares y producen colangitis, pancreatitis, coledocolitiasis en los pacientes que se presentan. Como le decía, pueden ser verdaderos o pueden ser adquiridos, ¿no? En términos generales también es una patología rara. Y ahora sí, bueno, esto es algo que hay que entender, lo ven más los cirujanos pediatras, pero yo he tenido oportunidad de ver más o menos unos 5 casos de patología asociada a malrotación intestinal ya en jóvenes y uno en una persona adulta de mediana edad, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa? Es la rotación anormal del intestino debido a efectos anatómicos por interrupción en cualquier parte del desarrollo de la rotación normal del intestino. Es raro, 1 en 6.000 recién nacidos vivos, ¿no? Y se reconoce más en la infancia. Si ustedes regresamos a la etapa fetal, cuando nosotros analizamos el tórax, jóvenes, tenemos dos pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Tenemos también, ¿cuántos corazones tenemos? ¿Uno o dos? Uno, Doc. Uno, pero ese corazón uno está dividido en dos, porque tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿no es cierto, Freddy? Sí, Doc. Perfecto, o sea, en realidad, si bien tenemos un solo corazón, ¿no? Tenemos ese corazón partido, un corazón derecho, un corazón izquierdo. Los dos están pegaditos. Pero cuando nos vamos hacia el abdomen también, bueno, en el cerebro también tenemos cerebro derecho, cerebro izquierdo, tenemos ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho, y tenemos cierta simetría. En cambio, cuando llegamos al abdomen, jóvenes, se fregó la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos en el lado derecho tenemos al hígado y en el lado izquierdo tenemos al vaso. El intestino y el estómago están en el centro, no tenemos dos estómagos. Y tenemos un colon que es uno ascendente, no son simétricos, ¿ah? Porque el colon derecho es ascendente, el sentido de lo peristaltismo es de abajo arriba. En cambio, del izquierdo es de arriba a abajo y del colon transverso es de derecha a izquierda, o sea, no es simétrico. ¿Estamos de acuerdo, Freddy? Claro, Doc. Y entonces, ¿cómo se formó eso en etapa embrionaria? Esa es la interrogante, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar el día ahorita. Yo creo que están aprendiendo estas cosas. Hay cosas que ya he comprobado que no sabían lo de la sangre fetal con la sangre materna, del ligamento redondo con la arteria umbilical, ¿no? Con la vena umbilical, ¿no? Y después con las arterias umbilicales obliteradas. Hoy vamos a aprender qué es lo que pasó con el intestino, por qué razón el intestino se porta así. Recordemos que tenemos un tubo digestivo primitivo y acá tenemos el tronco celíaco, ¿de acuerdo? ¿Lo están viendo con mi puntero? Sí, el tronco celíaco que va a dar sangre al tercio inferior del esófago, al estómago, a la parte superior del duodeno, la parte superior del páncreas y las vías biliares hacia el hígado, ¿de acuerdo? Y después tenemos de allí hacia abajo, tenemos la arteria acá mesentérica superior. ¿Están viendo mi puntero? ¿Logran ver? Sí, ¿no es Sí, cierto? Doc. Sí, Ya. doctor. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando se va desarrollando el tubo digestivo, jóvenes, se hace así, de esta forma. Y ahora, el desarrollo del tubo digestivo es muy rápido. El intestino crece más rápido que el feto. Entonces, parte del desarrollo del intestino, como no le queda mucho espacio dentro del abdomen, se realiza fuera del abdomen, es decir, en el cordón umbilical. Es decir, acá está el cordón umbilical y mire, se desarrolla en etapa embrionaria aquí afuera. Y le sigue la arteria. ¿De acuerdo? Sí están viendo esto, ¿no es cierto? Bien, ahora presten atención. Esta partecita que estoy señalando con mi puntero es esta de acá. ¿De acuerdo? Y esta parte de abajito es esta de acá. ¿Lo vieron? Repito. Sí se ve, doctor. Sí se ve, perfecto. Y eso está así, pero a medida que va creciendo resulta de que esto va rotando en sentido antihorario. O sea, así va rotando. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá que está aquí va a rotar en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una primera rotación, la parte superior se va a colocar a la derecha y la parte inferior se va a colocar a la izquierda. ¿Ven? ¿Sí? Sí se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Y no se queda allí, sigue rotando, miren. Primero 90 grados, o después otros 90 grados ya son 180. Lo que estaba arriba terminó abajo. Y lo que estaba abajo terminó arriba. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven acá, aquí en esta parte se va generando una yemita, una protuberancia que va a ser el futuro ciego. O sea, desde aquí
hasta el ano se va a conformar el intestino grueso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que queda para este lado es el intestino delgado. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Díganme ya para... Ah, perfecto. Y todavía no se queda la cosa así, sino que sigue, después de los 180 grados, sigue girando más. De tal manera de que, mire, sigue girando y lo que estaba la protuberancia cecal por aquí va a ir girando y se va a poner debajo del hígado. Y el ciego va a quedar acá y este va a ser el colon transverso, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoides y el recto. Y todavía le falta un poquito más rotar para terminar su rotación. ¿De acuerdo? O sea, baja todavía de estar debajo del hígado, se va a colocar en la fosa ilíaca derecha. Y termina aquí así, todo rotado. Giró, mire todo lo que ha girado un montón. Y de tal manera que al final gira, y esto que empieza acá abajo ha girado hasta aquí. Es por eso de que queda, y ahora, recuerden de que el colon ascendente y el colon descendente giraron, pero después se pega en la parte de atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Eso cómo se llama? Se llama fascias de coalescencia de... Chicos, ¿se acuerdan? Las fascias de coalescencia, ¿de acuerdo? Quedan pegadas, soldadas. Es así que el apéndice puede quedar atrapado ahí atrás, y a eso se le llama apéndice retrocecal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces ya saben cómo se formó el intestino. El intestino se forma a medida que va creciendo, gran parte del intestino lo hace fuera en el cordón umbilical, y mire, cuando ya está todo girado, ya la cavidad del feto ha crecido, ya se queda, regresa normalmente del cordón umbilical, regresa hacia la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Los niños que nacen con los intestinos fuera del abdomen, ¿de acuerdo? Es por falta de cierre o inadecuado cierre, ¿de acuerdo? En el desarrollo, ¿ya? Entonces, a eso se debe. Entonces, jóvenes, y esto da explicación de por qué razón queda la arteria mesentérica montando por delante del duodeno en la tercera porción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entendió cómo debe derrotar normalmente, jóvenes? Repetimos. Sí, se No, sí está bien, entendió. doctor. ¿Sí entendió, doctor? Muy bien. Entonces ya saben por qué razón no es simétrico en el abdomen todo está a un lado del hígado, en el otro lado del vaso. Ahora, si es que rota a la inversa y si es que rota todo al revés, ese es un caso de situs inversus total, ¿de acuerdo? Pero eso es raro, es rarísimo. Yo he operado un situs inversus, le he sacado la vesícula, le dio el coli con el hipocondrio izquierdo, y a la hora que se lo operó se encontraba el hígado y la vesícula en el lado izquierdo, ¿no? Eso está descrito, pero es una rareza. Entonces, generalmente rota en esta forma y así queda. Ahora, cuando rota en forma inadecuada, la rotación no se hace completa, ahí están las malformaciones, ¿ya? Y dentro de esas existen las fallas en la falta de rotación intestinal. Entonces el ciego va a quedar hacia un lado, el intestino delgado hacia el otro, pero ¿qué resulta? De que no ha habido coalescencia de este colon hacia la pared posterior y quede en el aire. Y entonces cuando queda en el aire y está acá la arteria, este intestino tiende a volvularse, a torcerse. Es decir, se puede hacer esto, se puede torcer. Y entonces cuando se tuerce, la arteria sufre, hay sufrimiento vascular y se puede necrosar todo esto de acá. ¿De acuerdo? Así. Entonces, miren, se tuerce, se necrosa todo esto, y yo he tenido, siendo una patología tan rara, yo he visto 3 casos también. Mi primer caso ya se murió, una chica joven, relativamente de unos 14, 15 años, la operamos, tenía una necrosis total de intestino, ¿no? Y ya pues saqué todo esto, pero sin intestino. Cuando yo llegué acá a Chiclayo hace 30 años no había trasplante de intestino, entonces simplemente se murió.
El último caso de necrosis intestinal fue traumática. Su papá, su mamá tuvieron que vender el hotel que tenían, se lo llevaron a los Estados Unidos, se le hizo trasplante, regresó aquí, lo estuve siguiendo más o menos unos 4 años, 5 años, y después de 4 o 5 años se murió también, ¿no? Entonces, chicos, a veces no le damos importancia. En cirugía general, pura tripa nomás, ¿no? Pero, no se puede vivir sin intestino, ¿no? ¿Le gustaría vivir sin comer y con un catéter de nutrición parenteral para toda la vida? ¿No? Karen, no te gustaría, ¿no es cierto? Tú lo que haces es estudias y comes, ¿no es cierto? Karenia también. ¿Ah? Entonces, Doctor. hay que cuidar los intestinos, pues, ¿no? Para toda la vida. Puede rotar al revés, y cuando rota al revés, queda el duodeno por delante de la mesentérica y el colon transverso por detrás de la arteria mesentérica, rotó al revés, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que cuando un cirujano abre y ve esto, se rasca la cabeza y no sabe. ¿Por qué razón no sabe? Porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. Es decir, hay que saber que existe este tipo de patología para poder entenderla. ¿De acuerdo? Y puede quedar el ciego y el apéndice debajo del hígado también. Esto es más frecuente. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Se puede encontrar el apéndice en esta posición porque no terminó de rotar. No terminó de rotar. Y la fase con la esencia quedó transformado por esas bandas de LAP nada más. ¿De acuerdo? Puede haber hernias internas porque se forman bolsas, entonces quedan hernias internas que producen los cuadros de obstrucción. Hay volvulos de intestino medio, se volvula, y esto sí, como les decía, se necrosa el intestino por compromiso de la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, y eso también nos debe, existen órganos que son peritoneales o peritonizados, ¿de acuerdo? Esos órganos peritoneales que quedan peritonizados son el intestino delgado, el yeyuno y el ilion, son órganos netamente peritoneales. Existen otros órganos que son extraperitoneales, como los riñones y la suprarrenal. Se desarrollaron en el retroperitoneo y de ahí siempre se quedaron. Pero existen ciertos órganos que son retroperitonizados. El colon ascendente, descendentes, el duodeno y el páncreas estaban inicialmente peritoneales, pero después en su desarrollo se quedaron retroperitonizados. ¿De acuerdo? Y hay órganos intraperitoneales como el caso de los ovarios, ¿no? Los genitales femeninos también son intraperitoneales, intracavitarios, ¿no? Muy bien. 40-50% de los pacientes con malrotación intestinal tienen sintomatología en la primera semana de vida. 64% en primer mes de edad, 90% en el primer año de vida. Es decir, que yo haya visto 3 es una rareza, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser asintomáticos o sintomáticos, es decir, una patología que el 90% se manifiesta en el primer año de vida, que llegue a los 14, 15 años ya es una rareza. Y hay formas sintomáticas, dolor abdominal agudo, intermitentes, vómitos biliosos en primer año de vida, disminución de peso, falla en el progreso en la ganancia de peso, enfermedad diarreica intermitente, estreñimiento crónico, mortalidad 50% asociado a necrosis intestinal y síndrome de intestino corto. Necrosis intestinal porque se tuerce, y síndrome de corto porque entra a cirugía y hay que extirparle gran parte del intestino, entonces el paciente se queda con un intestino corto. Y las formas sintomáticas, el hallazgo es incidental. Generalmente al estudiar otro tipo de patología se encuentra este tipo de anomalías. Tratamiento, jóvenes, en la malrotación intestinal simple, presencia de bandas de LAT, se hace fijación, se corta, hay que tratar de corregir y hacer pexias, es decir, tratar de fijar el intestino de tal manera de que no se vaya a volvular. Uno corta y después me va a quedar esto, pero esto tiene el peligro de volvularse. Entonces tengo que coser esto bien hacia la pared y el colon tengo que fijarlo hacia el lado izquierdo para que no se vaya a torcer. El problema es que se vaya a torcer, entonces ahí está el problema, ¿de acuerdo?
Les decía que hay veces el niño nace con los intestinos afuera, ya saben por qué nace con los intestinos afuera. Se llama onfalocele, ¿no? Esto es una patología del recién nacido. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que procurar proteger ese intestino con piel, aunque sea, que quede así, ¿de acuerdo? Y a medida que va desarrollando y va creciendo el niño, vamos a ir metiendo de a poquitos el intestino, ¿de acuerdo? Hasta que podamos reducir todo, meterlo y cerrar la pared abdominal. El divertículo de Meckel, les decía yo, jóvenes, que el divertículo de Meckel es la malformación más frecuente de todo el tubo digestivo. Es una vaginación en dedo de guante, tiene todas las capas, es un divertículo verdadero, es la más frecuente, ¿no? 2%, es remanente del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Recuerdan ustedes de que en el dibujito parte del intestino se desarrolla en el cordón umbilical? Ahí tiene el conducto ónfalo-mesentérico, ¿de acuerdo? Y eso se tendría que meter todo y desaparecer. ¿Y qué es lo que pasa? Que no desaparece todo y queda ese remanente. Localización a 60 centímetros de la válvula ileocecal, es más frecuente en varones que en mujeres, asociados también a otras malformaciones congénitas. 95% de casos son asintomáticos de por vida, y la mayoría de las veces los encuentro como hallazgos intraoperatorios cuando opero al paciente por otro motivo, ¿ya? Y histológicamente puede contener cualquier cosa del tubo digestivo. Puede contener mucosa gástrica, duodenal, ileal, cólica, tejido pancreático. Le puede dar una pancreatitis al divertículo de Meckel, sí. Le puede dar una úlcera de estrés al divertículo de Meckel, también. ¿De acuerdo? La sintomatología, según la complicación, cuando sangra un divertículo de Meckel, se describe heces en jalea de Grosella, que viene a ser una hematoquesia, ¿no? Yo siempre me pregunté qué cosa era la grosella. En resumen, es igualito que la jalea la mermelada de fresas, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos grosellas acá en el Perú, ¿no? Pero tenemos mermelada de fresas para que se den una idea de qué aspecto tiene, ¿de acuerdo? En adultos más frecuentes los obstructivos, diverticulitis, similar a apendicitis, por eso se le conoce también como apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Apendicitis del lado izquierdo. Diagnósticos, depende de la sintomatología, pero muchas veces se descubren en el intraoperatorio. Bien raro descubrirlos antes. Yo operé a un pacientito que en su edad de la infancia lo operaron 3 veces por supuración del ombligo. Y total, yo ya cuando llega a mi consultorio ya tenía 20 años y seguía con eso. Yo le decía, hay que descartar la presencia del conducto ónfalo-mesentérico o persistencia también del uruaco y hay que entrar a la laparotomía. Entramos a la laparotomía y sí, pues tenía un divertículo de Meckel permeable hacia el ombligo. Hicimos la resección y la anastomosis, ¿no? Tratamiento del asintomático es controvertido, pero yo cada vez que encuentro un divertículo de Meckel lo saco, ¿ah? ¿De acuerdo? Pero es controvertido. ¿Ven? Aquí tienen el intestino y del borde antimesentérico. Este es el borde mesentérico del intestino y este es el borde antimesentérico del intestino. Le sale el divertículo. Generalmente puede tener un vaso que va por delante, por detrás, un meso, y en el interior pueden encontrar cualquier cosa. Este es el que yo operé, ¿no? Es decir, el divertículo de Meckel y persistencia del conducto ónfalo-mesentérico hacia el ombligo, permeable, ¿no? Acá, permeable. Entonces, esto hay que sacar, extirpar todo esto y extirpar también este pedacito. ¿Ven? Acá se volvuló y acá hizo una obstrucción en asa cerrada. ¿De acuerdo? Otro caso, divertículo de Meckel, divertículo del borde antimesentérico, a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Divertículo de Meckel, resección y anastomosis. Otra patología también es la intususección. La intusección es una invaginación de una porción del intestino en sí mismo.
Es decir, se remanga el intestino sobre el propio intestino. ¿Cómo es esto? A ver. La mayoría son ileocólicas, empiezan cerca de la válvula ileocecal. Vamos a ver, debe haber una figurita. Ah, aquí, el intestino se mete dentro del propio intestino. Generalmente se produce cuando hay acá un pólipo, ¿de acuerdo? Entonces viene aquí, se inflama y esto de acá se mete dentro de esto y termina así, la intussusección, ¿de acuerdo? Tiene una imagen como si fuera, uno lo ve y parece una salchicha o un chorizo, ¿no? ¿Ven? Esto se está metiendo porque acá hay un pólipo, o hay veces puede terminar así. En los adultos generalmente hay que descartar la presencia de un cáncer, pero también está asociado a pólipos en jóvenes, sobre todo enfermedad de Peutz-Jeghers. Entonces, esto te cuente, ¿ya? Intussusección. Ya hemos visto dos problemas. Uno es el divertículo de Meckel, otro es la intussusección. Ya ustedes han hecho obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Ahí han avanzado un montón. Ya ustedes, las obstrucciones intestinales. La causa más frecuente de obstrucción intestinal, chicos. Bridas y Bridas y adherencia. adherencias. Heridas y adherencias. Y si el paciente no tiene bridas y adherencias porque no ha sido operado, ¿en qué Hernias. piensa? Neoplasia, Hernia, hernia. hernias. Hernias. Hernias, segundo lugar. Hernias, neoplasia. Hernias. Hernias y neoplasias, exacto. Siempre eso hay que repetirlo, porque sí se cumple. Enfermedades inflamatorias del hilo terminal, si bien son de manejo médico, sin embargo tiene importancia también en cirugía. Dentro de ellas la enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? La enfermedad de Crohn también se llama ileitis granulomatosa o enteritis regional, ¿no? Trastorno inflamatorio crónico, granulomatoso, progresivo. Es una enfermedad inmunológica. La incidencia también es rara, ¿no? En nuestro medio yo tengo 3 familias identificadas, ¿no? Y 3 pacientes. Generalmente se ve en varones 20 a 40 años de edad, ¿no? Y varones, pero por coincidencia 2 son mujeres. Bien. Generalmente en el hilo terminal. Esto para mí siempre ha sido un rompecabezas desde el punto de vista de qué hacer, porque generalmente los intensivistas y los gastroenterólogos, que son los que manejan estos pacientes, nos piden entrar a sala de operaciones para tomar biopsia, pero yo le digo, ¿cómo van a tomar biopsia de intestino? Yo le digo, pero es más fácil meterle el colonoscopio y irse hasta el hilo terminal y tomar muestras de la mucosa, ¿no? A la larga la enfermedad empieza por la mucosa, pero ellos insisten en querer tener, ¿cómo se llama? Una biopsia de intestino delgado, cosa que es difícil porque si yo opero esto y le tomo una biopsia de pared total, le voy a dejar un hueco y a la hora de cerrar se puede abrir, ¿no? Lo mismo que está inflamado. Entonces, pero no me gusta a mí en lo personal, pero ya es una situación. Y lo peor de todo es que el patólogo informa simplemente inflamación. No nunca dice, esto es una enfermedad de Crohn, porque no hay datos patognomónicos, digamos, ¿no? Entonces es un problema. Afectan intestino delgado, 25% de los pacientes, intestino grueso y delgado, ¿no? 50%, 25%, y la gran mayoría está, el 70% en la parte distal del ilio. ¿Qué da? Diarrea, ¿no? Diarrea líquida, semilíquidas, dolor abdominal recurrente, desnutrición, y puede también presentarse con algunas enfermedades anorrectales como son fisuras o fístulas. Sí nos pueden dar tumoración abdominal, anemia, desnutrición, y como es una enfermedad sistémica, ¿no? Por problemas de otro tipo, se acompañan de uveitis, que es inflamación de la uvea, iritis, artralgias, eritema nodoso, colangitis esclerosante primaria, es decir, problemas inmunológicos. Hallazgos radiológicos, estrechez, engrosamiento de la pared, básicamente, ¿no? En la tomografía se utiliza más tomografía y en la colono mejor. Diagnóstico diferencial, colitis ulcerosa, linfoma, enteritis infecciosa, tuberculosis, amebas, yersinia.
Yo tengo un caso de estrongiloidiasis también allí, ¿de acuerdo? Son cosas raras. El tratamiento básicamente es médico, ¿no? ¿Ya? Dieta bajo en residuos, inmunosupresores, algunos también medicamentos oncológicos también se puede utilizar, y quirúrgico para las complicaciones, ya que la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hay tendencia a fistulizar el intestino, entonces hay veces se obstruye. Hay cuadros de obstrucción intestinal, que es la complicación más frecuente, accesos intraperitoneales, sobre todo fístulas, enfermedad perianal, perforaciones, etcétera, ¿no? El pronóstico de estos pacientes es malo en realidad, ¿no? Es malo. No se puede curar. Aquí en una tomografía, en la parte del ilion terminal, tenemos un engrosamiento de la pared. Parece un tubo de plomo, ¿no? Aquí también adelgazamiento del tránsito. Y el gran problema con la enfermedad de Crohn es que fistulizan, ¿no? Mira, producen fístulas entre intestino e intestino, entre intestino y la vejiga, y el paciente hace neumaturia, ¿no? Bota gas y heces por la orina, ¿no? Y va acompañado de enfermedades anorrectales como son fístulas. Muy bien. Otra cosa que puede suceder también en el intestino delgado son perforaciones de tipo atraumático. El ilion terminal en mi época jóvenes se perforaba por perforación típica, y hablar de mi época es de mi época de internado. Cuando yo estaba haciendo mi internado y unos años más, había una epidemia de tifoidea. Entonces, la fiebre tifoidea era muy frecuente, ¿de acuerdo? Y la fiebre tifoidea cursa, es una enfermedad que ustedes ya casi no la han visto, y yo, ¿verdad? Que hace muchos años que no veo una fiebre tifoidea, ¿no? Sí han estudiado ustedes fiebre tifoidea, pero lo han pasado así porque casi no hay casos. Y esta fiebre tifoidea tiene la mala costumbre de afectar las placas de Peyer. ¿Dónde se encuentran las placas de Peyer? ¿Se acuerdan? En el ilion. En el ilion terminal, exacto, ¿no? Bien, Karen. Entonces, ¿qué resulta? Que a la segunda, tercera semana de enfermedad terminaban perforándose esas, se infartaban las placas de Peyer y se perforaban los pacientes. Entonces tenían que llamar al cirujano para entrar a resolver la peritonitis. Encontramos perforaciones intestinales y teníamos que cerrarlas, o en todo caso, cuando eran demasiadas las perforaciones, teníamos que hacer resección de ilion terminal y dejarlo al paciente con una ileostomía, ¿de acuerdo? Hoy ya hace muchas décadas que ya yo no opero este tipo de enfermedades tan frecuente. Otra complicación de la fiebre tifoidea es la enterorragia. Con tratamiento y bien tratamiento, el paciente puede hacer enterorragia también, ¿no? O sea, una hemorragia digestiva baja y que requiere pues de cirugía también. Las perforaciones son una complicación grave, ¿no? Se produce a nivel de la placa de Peyer. Generalmente es única, pero 20 a 30% puede ser doble o triple, ¿no? Tamaño de la perforación de 2 a 5 milímetros, en ocasiones es más grande. Y a mí me gustaba, y había que diferenciar, porque la tifoidea duele también el cuadrante inferior derecho, entonces diferenciar apendicitis de tifoidea. Antes entraba en el diagnóstico diferencial, hoy también entra como diagnóstico diferencial, pero como es muy raro encontrar fiebre tifoidea, ya casi nadie piensa en fiebre tifoidea. El diagnóstico de fiebre tifoidea también no es tan fácil. Se le pide aglutinaciones tíficos para tíficos, pero pueden estar ligeramente elevadas sin ser tifoidea. Y se hace hemocultivo, pero no, el rendimiento del hemocultivo no es muy bueno. Para cultivar se utiliza tomar muestras de médula ósea, ¿no? Entonces eso ya no es tan gracioso, ¿no? Tomar muestras de médula ósea de la cresta sacra generalmente, ¿no? Bien.
Tratamiento de la perforación típica, medidas de hidratación, antibiótico-terapia, generalmente cloranfenicol más un aminoglicósido, ¿de acuerdo? Hoy se puede usar ciprofloxacina, se usa también ciprofloxacina, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, cuando hablamos de estómago, recuerden que decía yo perforación, había que avivar los bordes, hacer una rafía, un cierre y colocar un parche de Piplor, ¿no? En el caso de acá no, depende si las perforaciones son múltiples, resección intestinal y hacerle una ileostomía. Y como es en este caso, ¿de acuerdo? Entonces se pueden perforar el ilion terminal, sobre todo por tifoidea. Tumores del intestino delgado, esto también es una rareza, al igual que la del duodeno, es una rareza. Las neoplasias del duodeno y del yeyuno, perdón, del yeyuno y del ilion, 1 a 5% de neoplasia del aparato digestivo. Es más frecuente en el ilion terminal, ¿no? 85% mayores de 40 años, 10% sintomáticos. En mi época era muy difícil diagnosticarlos. Hoy en día con la enterocápsula y con la tomografía el diagnóstico ya es mucho más certero, ¿no? Cuando hablamos de pólipos pueden ser pólipos benignos, que son pólipos adenomatosos o vellosos observados en el colon, raros que sean en el intestino delgado, más se ven en el intestino grueso. ¿Con qué pólipos hay que tener cuidado? Especialmente con los vellosos, mayores de 1 centímetro, los pólipos vellosos, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Los pólipos sangran o puede ser también motivo para que el paciente haga intususección, ¿de acuerdo? Pero también está asociado a cáncer. Los amartomas polipoideos son tumores que sangran, ¿no? 50% de casos, 10% se asocian al síndrome de Pech-Jäger, ¿no? Se caracteriza por, primero es un trastorno familiar, ¿no? Y pigmentación mucocutánea. ¿Cómo se describen las lesiones mucocutáneas, sobre todo las lesiones en la boca? ¿Tienen su nombre? ¿Se acuerdan? Manchas, ¿de qué? ¿De Kipling? No sé si sea Kipling, pero se llama manchas Coplic. café, Coplic. ¿no? O sea, que parecen el color del café con leche, ¿no? ¿Ya? Raramente se malignizan. Hay manchas melánicas en la piel y mucosas. Manchas café con leche. Y la causa más frecuente de estos de pólipos es dolor abdominal, ¿no? Se asocia a sangrado también, ¿no? Sangrado digestivo. Hay un riesgo mayor de padecer cáncer intestinal o extraintestinal. Hay un síndrome que se llama síndrome de Gardner, ¿no? Que consiste, es una enfermedad familiar, múltiples pólipos en el intestino delgado grueso, tumores óseos, ¿no? Fibromas o quistes subcutáneos, ¿no? ¿De acuerdo? Se llama síndrome de Gardner. Pólipos juveniles sangran y producen intususección. Pólipos únicos y múltiples en el intestino delgado. El Pech-Jäger asociadas a manchas tipo café o LED, ¿de acuerdo? Café o LED. Y que pueden provocar intususección. Igual que en el caso del duodeno, en el intestino delgado, el adenocarcinoma primario son rarísimos. Generalmente los tumores, cánceres en el intestino son metastásicos de cáncer de estómago, de ovario, de páncreas también. Y así como en el estómago, la segunda causa de tumores son los linfomas. En intestino delgado, los linfomas primarios de intestino delgado es mucho más común. Recuerden que el tejido linfoide está bien presente a lo largo de todo el tubo digestivo, más en el hilo terminal. Son múltiples 20% de los pacientes. Recordemos que de diagnosticarse un linfoma, el tratamiento de los linfomas, ¿qué es? ¿Cuál es el tratamiento de lesión de los linfomas?
Quimioterapia, doctor. Quimioterapia, ¿de acuerdo? Quimioterapia, ¿no? En la mayoría requieren quimioterapia, radioterapia complementaria, se operan cuando se perforan hay cuadros de obstrucción, ¿de acuerdo? O cuadros de obstrucción, para eso sirve la cirugía. Pero de preferencia quimioterapia. Jóvenes, cuando ustedes hicieron obstrucción intestinal, hablaron sobre hilo dinámico paralítico, ¿no? ¿Lo hicieron? ¿Sí? Natalie, ¿sí? Sí, doctor. Sí. Eso también, en el servicio de emergencia parece que los internistas piensan que toda dilatación o toda distensión del intestino delgado deben de llamar al cirujano, ¿no? Y diagnosticar un hilo dinámico paralítico requiere de... ¿Qué es lo más importante para diagnosticar un hilo dinámico paralítico, chicos? Tener suerte, tener el Harrison al costado. ¿Qué se necesita? A ver, yo supongo que... Doctor, ruidos hidroaéreos abolidos. Ya. Doctor, la clínica sería la clínica característica. Karen, muy bien. Karen, ¿estás escuchando clases desde tu iPhone? Sí, ¿Sí? ¿Qué pasó con... no funciona tu laptop? está en reparación, doctor. Muy bien, Karen. Karen, la historia clínica, exacto. Jóvenes, primero la clínica, ver si es que hay náuseas, hay vómitos, hay diarrea. Porque si hay náuseas, vómitos, diarrea, hay alteraciones hidroelectrolíticas y la principal causa de un hilo dinámico suelen ser alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no es cierto? Otros, si son viejitos, si es que están consumiendo medicamentos que pueden causar hilio, como le están dando buscapina, le están dando Pridan muy frecuente, está recibiendo de repente muchos sedantes, etcétera, etcétera, que le duele mucho y le colocan tramal. Entonces, los opiáceos producen hilio. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Karen, Sí. la de iPhone, ¿no es cierto? Entonces, la historia clínica es bien importante, ¿de acuerdo? Es lo más importante. Entonces, se tienen temporalmente y lo que decía Nadali también hay que investigar los ruidos hidroaéreos. ¿Cuánto tiempo hay que estar escuchando los ruidos hidroaéreos para decir que no hay ruidos? Mínimo. 48 horas, ¿no? Es que tú vas a estar escuchando ahí. No, hasta las tu 48 va a estar horas, 40. hasta las No, pero 48 horas. ¿cuánto tiempo tienes que estar ocultando para decir que no hay ruidos? Sería 3 a 5 minutos. 3 Sí, minutos. de 3 a 5 minutos, sí, Karen. Exactamente. Ya cuando no escuchas es porque hay ausencia de ruidos. Pero hay veces hay ruidos, pero tienen timbre metálico, ¿no? Ya cuando encuentran un timbre metálico, sospechar otra cosa. Y cuando es quirúrgico, generalmente encontramos signos de lucha, ¿no es cierto? Escuchamos crack, crack, clink, 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 suena así con todos esos timbres, ¿de acuerdo? El hilo impide tránsito de contenido intestinal. Puede comprometer. El hilo adinámico paralítico compromete todo el tubo, en cambio el quirúrgico está cementado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Cementado. Y hay otros hallazgos, pues, ¿no? Generalmente una radiografía con asa centinela, etcétera, o la distensión cementada también puede provocar, ¿no? Han revisado ustedes colon y recto, ya saben, bueno, todavía no llevan colon, pero en la clase de obstrucción van a ver que hay patología del intestino grueso que puede provocar esto. Ahora, existe un hilio que es después de la anestesia general. Cuando yo opero y el anestesiólogo le coloca anestesia general, todos los pacientes hacen un hilio postoperatorio que es normal, es un hilio adinámico, que puede extenderse por 24 horas hasta 72.
Ya se habla de hilio prolongado cuando es más de 5 días, pero normalmente después de una anestesia general, después de las 24 horas, se resuelve ese hilio, ¿de acuerdo? Recuerden, infecciones como gastroenterocolitis, un coágulo en el interior del abdomen puede provocar también hilio, ¿no? Ya la clínica lo vieron ustedes en su clase. Tratamiento, sonda nasogástrica, disminución de la distensión abdominal, reposición hidroelectrolítica. Hay que hacer dosaje de AGA y electrolitos en cuadros infecciosos, antibióticos, ¿no? Y tratar la enfermedad de fondo. Por otro lado, una patología que es mucho más frecuente en el intestino delgado es la isquemia intestinal. Y esto es un verdadero desastre intraabdominal, ¿de acuerdo? Lo peor que puede pasar, la peor pesadilla de un cirujano general es que esté ante un cuadro de isquemia intestinal. ¿Por qué? Porque ustedes ven la arteria mesentérica superior tiene irrigación lateral o terminal. Es como un silencio de un hilo dinámico esto, ¿no? No hay ruidos. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Claro, la arteria mesentérica superior ¿tiene irrigación colateral o tiene irrigación terminal? Terminal, doctor, creo. Terminal, exactamente. Es decir, si es que un cemento se queda sin sangre por un coágulo, toditito lo que está hacia adelante se necrosa. ¿De acuerdo? Entonces, la isquemia intestinal es una condición clínica que aparece cuando el flujo de sangre del mesenterio se resulta insuficiente y se produce una necrosis. Entonces, aquí, un coágulo aquí va a necrosar toda esta parte. Y esto de acá, cuando uno, puede ser crónicas o agudas, ¿ya? Claro, las isquemias pueden ser agudas o pueden ser crónicas también. Hay pacientes así como han llevado cardiología. Un paciente que tiene una obstrucción de coronarias en forma parcial puede hacer una angina intermitente, ¿no es cierto? Un infarto agudo es por una obstrucción aguda súbita, da un infarto agudo, ¿de acuerdo? Y en el caso del intestino, algo parecido. Hay un cuadro de isquemia mesentérica crónica, ¿de acuerdo? En el cual por cuestiones de enfermedad aterosclerótica se va cerrando. Estos pacientes cuando comen sienten dolor abdominal, ¿de acuerdo? Pero hay otros cuadros de isquemia mesentérica aguda que típicamente, que yo he visto varios casos, se presentan en personas de edad, viejitos, ancianos, y que tienen una característica que sufren de una enfermedad cardíaca. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la enfermedad que puede provocar presencia de más coágulos en el corazón que se pueden disparar? ¿El tromboembolismo? Sí, pero ¿debido a qué enfermedad? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular, exactamente, fibrilación auricular. Los pacientes que sufren de fibrilación auricular, normalmente, si la fibrilación auricular es mucha, se les da de alguna manera, se le da anticoagulación, ¿de acuerdo? De tipo variable. Pero por alguna razón el paciente deja su tratamiento, cosas, y empieza a formar émbolos que se disparan, y cuando un émbolo se dispara y se mete a la arteria mesentérica superior, puede provocar esto, que puede ser segmentaria, ¿de acuerdo? Acá tienen, ustedes ven mi puntero, chicos. Ahí ven ustedes un trombo, una tromboembolia en un segmento intestinal, y se produce necrosis. Si la necrosis es segmentaria, bueno, uno puede sacar este pedacito y con el resto del intestino puede seguir viviendo. Pero muchas veces se produce la obstrucción bien próxima, entonces el intestino todo lo vemos negro, y eso es la mayor cantidad de veces que lo vemos así, es horrible la enfermedad. Cuando uno tiene una tomografía, una radiografía simple, ve este signo de las impresiones dactilares o digitales, ¿no? En inglés, thumb printing, ¿no? O sea, impresiones digitales, como si que le pusieran el dedo ahí, ¿no? Entonces, la angiografía que no se hace en nuestro medio confirma el diagnóstico, etcétera,
Pero generalmente entramos con un paciente que es una persona anciana con antecedentes de fibrilación auricular, que tiene dolor súbito, y tomamos una radiografía y encontramos todo distendido. Hacemos un tacto rectal y encontramos secreción como en lavado de carne, ¿de acuerdo? O sea, rojo. Y a la hora que encontramos todo el intestino negro, en realidad. Y encontramos, esto de acá está más o menos, pero encontramos así, pero todo el intestino. Y eso es, en realidad, el doctor Giracata le llama a esto trombosis cementérica más que mesentérica, ¿no? Porque el paciente se va al cementerio, en realidad, pues, ¿no? Entonces, pero doctor, no le puede sacar todo y después le hacen trasplante intestinal. En teoría sí, ¿no? En teoría sí se puede, pero en realidad en la práctica es bastante difícil hacer todo esto. Y es penoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en qué situaciones yo veo algo feo y ya no hago muchas cosas y cierro el abdomen, ¿no? Me voy con el rabo entre las piernas, es justamente en el caso de isquemia mesentérica extensa en personas de edad. Ya cuando entro, veo todo eso, yo no lo pienso mucho, ¿no? Yo no lo pienso mucho porque ya estoy viejo, ya he visto varios de estos casos, pero cuando entro con el residente joven, el cirujano joven, entusiasmado, doctor, pero hay que extirparle, ¿cómo lo va a dejar morir al paciente? No, que esto y que el otro. Generalmente, bueno, ya pues es porque no ha visto antes muchas cosas, no tiene experiencia, ¿no? Pero ese es uno de los casos que yo hago. Yo estoy seguro de que más de uno de ustedes no estará de acuerdo conmigo, pero como les digo, ya la experiencia me dice que hay que hacer esto. Salgo y le digo a los familiares que he encontrado esto y que, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Que en las horas sucesivas su paciente pues simplemente se va a morir. Pero que resulta que cuando hago esto es increíble, esas horas siguientes se convierten en una eternidad. Yo tenía un paciente en el cual estaba todo negro, un hombre de cerca de 57 años más o menos, todo negro, y se murió una semana después. Y yo decía, ¿cuándo se muere? ¿Cómo estará viviendo este de acá? Y vino el capellán del hospital, preguntó por él, me dijo qué hay que hacer, yo le dije que no había nada que hacer, y yo le decía que yo no entiendo por qué razón no se ha muerto hasta ahora, ¿no? El paciente fue a hablar con el paciente, el padre fue a hablar con el paciente. Total, un día lunes regresé yo porque no había trabajado domingo y el paciente se murió un día domingo. Me encuentro con el padre y me decía, ¿no? Doctor, el paciente que me contó usted ya se murió el día de ayer. ¿Sabe lo que estaba esperando? Me dijo que estaba esperando que llegue su hermano del extranjero. Cuando vio a su hermano, después de verlo a su hermano, se murió. Así, y así verídico lo que les cuento, ¿no? Parece que estuviera esperando, dice, a que llegue su hermano. Pero los pacientes así, es increíble, no se mueren tan rápido, pero se mueren. Y para finalizar, que ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿por qué no le saca todo y se le hace trasplante intestinal? Que es una posibilidad, ¿no es cierto? Claro, el trasplante intestinal es una posibilidad. El gran problema es que no se hace trasplante intestinal en nuestro medio. Es con la mejoría en realidad de los resultados a partir de la década de los 90, ¿no? Y en los Estados Unidos, que tenía cobertura del Medicare, ha experimentado avances a nivel internacional. En los Estados Unidos se inició los trasplantes de intestino delgado, y la mayoría de los trasplantes se hacen en los Estados Unidos. Ha ido avanzando. Aquí en Sudamérica se hace en el Brasil, se hace en la Argentina, ¿no? Sé que se hace en Colombia, pero en nuestro medio no se hace trasplante de intestino. Primero que tiene que ser de donante vivo, pero con muerte cerebral, ¿no? Que lamentablemente no hay muchos casos, pues, ¿no? Y tiene que ser histocompatible. El gran problema del trasplante de intestino jóvenes es de que se da un fenómeno de rechazo, no del paciente hacia el injerto, sino de rechazo del injerto hacia el paciente. Hay varias modalidades, se puede hacer trasplante de intestino únicamente intestino, pero la mayoría de las veces es trasplante completo
de hígado, páncreas e intestino, ¿de acuerdo? Hígado, páncreas es de multiórgano generalmente, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser un donante que esté de esos donantes con muerte cerebral. En los Estados Unidos, en la década del 64 se hicieron los primeros intentos y un cirujano, Richard Lillehei, ¿no? Se le debe los grandes avances de este tipo de trasplantes, ¿no? Y como les decía, en nuestro medio yo he tenido uno de los pocos casos, ¿no? Que se logró hacer un trasplante de intestino delgado, los cuales en los Estados Unidos debe estar alrededor de entre los $400,000 y los $500,000, ¿no? Es una fortuna, ¿no? No todo el mundo está en condiciones de hacerse un trasplante de intestino delgado y al menos exitoso, ¿no? Y la sobrevida también, pues hay ese problema del rechazo del injerto hacia el paciente. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Aquí tienen, miren, este cirujano del año 60 y pico, miren con el frontoluz que tiene, ¿no? Chicos, ¿preguntas? En resumen, bien, la patología del intestino delgado, empezando del duodeno, son los cánceres son raros, tanto en el duodeno como en el intestino delgado. El cáncer primario más frecuente son los adenocarcinomas. En el caso del intestino delgado, el linfoma, sobre todo el linfoma que va asociado al ilion terminal, y hay enfermedades como el caso de la colitis ulcerativa y el caso de la enfermedad de Crohn, ¿no? Que son de caracteres autoinmunes, ¿no? Que se presenta más en el intestino terminal, la enfermedad de Crohn. Son de manejo médico. En la obstrucción intestinal se opera más por estas causas, por las bridas, adherencias, las hernias y los cánceres, ¿no? Pero los cánceres más frecuentes son los metastásicos. ¿De acuerdo? La enfermedad que más vemos en intestino delgado son las isquémicas asociadas a pacientes ancianos con fibrilación auricular. Entonces, ustedes están en la emergencia, viene un paciente anciano con gran dolor abdominal y el antecedente de fibrilación auricular, tomografía contrastada y encuentras impresiones dactilares, tacto retal con sangrado en lavado de carne, ya el diagnóstico es tromboembolia mesentérica. El cirujano lo abre con la esperanza de que la necrosis sea segmentaria, un segmento nada más. Pero cuando encontramos todo el intestino negro, realmente lo que hacemos es cerrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el panorama del trasplante es muy incierto. Bien, chicos. He corrido para dejarles un poquito de tiempo también para que puedan preparar su caso para mañana. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Ok, chicos, nos vemos entonces. El día viernes, ¿no es cierto? Recuperamos la digo, a las 7 de la noche. Muchas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, ok. Voy estudiando, chicos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Luego. Cierto.